Desde época antiquísima, hace ya muchísimos siglos, existe la tradición litúrgica de que en la mitad del Adviento el sacerdote puede ponerse ornamentos sagrados de color rosado, para recordar a todos que estamos en la mitad de este tiempo de preparación y prepararnos mejor. De nuevo, estos ornamentos rosados que llevo se pueden volver a llevar en mitad de la Cuaresma, el domingo que está en la mitad de la Cuaresma. Con estas vestiduras la Iglesia tiene un modo de advertir a todos los fieles: esforzaos, que estamos a la mitad del tiempo de la preparación. Muchos feligreses dirán: ay, pues se me había olvidado, no hago nada especial, ni de oración, ni de penitencia, ni nada para prepararme a la venida del Señor. Por eso estas vestiduras, que son como un grito a toda la Iglesia: preparaos, que ya ha pasado la mitad del tiempo de Adviento, sea con oración, sea con penitencia, con limosnas, con ayunos, lo que queráis, más lectura de la palabra de Dios, pero haced algo. Hoy quería, en este sermón, continuar mis reflexiones acerca del comienzo de la primera carta del apóstol San Juan Evangelista. Fijaos, y lo que voy a decir se puede aplicar especialmente a la misa, como lo segundo que voy a decir de esta carta. El apóstol San Juan comienza la carta diciendo: aquello que era desde el principio, aquello que nosotros hemos oído, que hemos visto con nuestros ojos, que hemos contemplado y que nuestras manos tocaron al Verbo de la vida. Así va a comenzar. Este es el prólogo. Pues bien, el apóstol, después de decir eso que hemos visto y escuchado, de esto os voy a hablar. Escuchadme, porque nosotros, yo, el apóstol, he visto al Mesías. Nosotros lo podemos decir por la fe en la misa. Este pasaje concretamente yo me lo he repetido muchísimas veces para prepararme antes de la misa y durante la misa. Porque San Juan vio con sus ojos el rostro de Cristo, su figura, escuchó con sus oídos su tono de voz, sus enseñanzas. Nosotros aquí hoy, en esta misa, recordad las palabras de Jesús: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Nosotros aquí en esta misa verdaderamente vemos el misterio de la Eucaristía, vemos el cuerpo de Cristo, vemos a Jesús oculto bajo las especies. Pero lo primero, la escucha. San Juan lo primero que dice es aquello que nosotros habíamos escuchado. Primero de todo, la liturgia de la palabra, la palabra de Dios. Escuchamos a Jesús en esas lecturas. Verdaderamente Jesús nos habla en la liturgia de la palabra. En cierto modo, si tenemos fe y tenemos fervor, compensamos el no ver ni oír como vieron aquellos 12. Lo compensamos por la fe. No creáis que salimos perdiendo. Salimos ganando lo mismo que ellos, porque también en ellos existía la rutina, también en ellos existía el acostumbrarse. Lo vemos en que después tenían sus imperfecciones, no se santificaron al día siguiente. Nosotros podemos decir como San Juan lo que hemos escuchado. Jesús, te hemos escuchado hoy, este domingo, en la misa. Hay que estar atentos
hay que ponerse a la escucha. Y después, aquello que hemos visto. Vamos a ver el misterio más grande de la Iglesia, el milagro, y lo vamos a ver con nuestros ojos, el pan consagrado. Aquello que contemplamos. Usa ese segundo verbo. Este contemplar más bien se refiere a la adoración. Una cosa es ver, he visto esto, y otra cosa es el verbo que usa aquí en esta carta, contemplar. Sobre todo la suerte de poder contemplar el misterio de la Eucaristía en la custodia, largamente, sin prisas. El que lo haga no tiene que envidiar los tiempos apostólicos. La gracia le va a venir a su alma sin necesidad de ver aquellas escenas, porque se requiere más fe estando delante de la custodia, inmóvil y silenciosa, aparentemente, que viendo cómo Jesús curaba a los ciegos o daba el escuchar a los sordos. Aquello que con nuestras manos hemos tocado. No solamente el sacerdote va a tocar el cuerpo de Cristo, vosotros al comulgar con vuestro cuerpo entráis en contacto con ese misterio. Por eso este párrafo pequeñito al comienzo de la carta de San Juan lo podríamos rezar para prepararnos todos los que vamos a misa, todos, porque se cumple totalmente. Y después hay otro pasaje que cuando lo leía yo tranquilamente antes de ayer, dije, esto tendría que escribirlo en un papelito y ponérmelo encima del altar para cada vez que voy a celebrar misa. Es en el capítulo 2 de esa misma carta. San Juan, y haceos idea, el apóstol, quizás ya anciano, quizás ya con el pelo blanco, con su túnica, un antiguo Galileo que había estado en Palestina y que ahora pues estaba con la Virgen María en Éfeso, quizás a tantísimos miles de kilómetros. Y él escribía, hijitos míos, usa la palabra hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Comienza diciendo esto porque él habla mucho del amor. Pero claro, hay gente que, como dice, como Dios es amor, pues como que ya tampoco importa si uno peca o no peca, porque Dios lo perdona todo. No, os escribo estas cosas para que no pequéis. Recordad, cada vez que pequéis, por más que Dios os perdone, las tinieblas penetran en vuestro corazón. Lo primero es eso, para que no pequéis. Pero, si alguno ha pecado, tenemos un defensor junto al Padre, Jesucristo el justo. Si de verdad uno está arrepentido, si de verdad uno no quiere volver a pecar, si de verdad uno está dispuesto a poner los medios para no pecar, tenemos un defensor, Jesucristo, que pedirá por nosotros, como un abogado. La palabra que usa en griego es paráclito, la misma que se usa para el Espíritu Santo. Y continúa San Juan, y Él es la víctima de expiación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por aquellos de todo el mundo. Esta es la parte que yo querría recordar siempre de San Juan, cuando en la misa se dice Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Los pecados del mundo, dice en el original latino. Es decir, al principio de la misa decimos el Kyrie eleison, Señor, ten piedad, pedimos por mis pecados, yo confieso. Pero al final, ya de la misa, pedimos por los de todo el mundo,
No es uno que dice yo confieso, sino Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Pedimos por todos, también por uno mismo. También si lo aprovechamos nos purificamos. Y aquí es donde las palabras que he leído, que hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, tenemos un Paráclito al lado del Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la víctima de expiación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino incluso por aquellos de todo el mundo. El Cordero de Dios que pedimos en la misa. El Cordero de Dios que pedimos en la misa. Este texto yo hago propósito de intentar acordarme una y otra vez, porque es que en ese momento el sacerdote y toda la comunidad estamos pidiendo a él que haga de Paráclito, de defensor, de abogado ante el Padre por todo el pecado del mundo, por todas las barbaridades que se puedan cometer en ese califato islámico donde se martiriza a los cristianos, por todas las mafias del mundo, por todas las guerras que las hay ahora mismo. Hay gente que está muriendo en esas guerras, por la opresión de la pobreza, las cadenas de la droga. En ese momento pedimos por todo el mundo, por todos los pecados. Cordero de Dios que quitas el pecado, dice la traducción en España, del mundo, ten piedad de nosotros. Es una petición comunitaria. Y aquí es donde resuenan las palabras de la Sagrada Escritura. Tenemos que pedir. ¿Por qué? No daría lo mismo si no pedimos. Si no pedimos, el pecado se acumula y provoca consecuencias. Los males que padecemos en el mundo, en el fondo todos, son el resultado de la acumulación de males menores, que acumulándose producen males mayores y producen frutos, consecuencias. Nosotros pidiendo detenemos esa cadena del mal. El mal produce más mal y a su vez eso produce más mal. El mal, el odio, la codicia, la opresión van circulando del mundo produciendo más mal por sí mismos. Son causas de nuevos efectos, pero nosotros podemos parar con la oración esa sucesión de causas. Nada más que todos nosotros en la misa, si hacemos conscientemente esas plegarias, algún día veremos que ha tenido eso una consecuencia, que hemos detenido males concretos. Vemos lo que no detenemos al poner las noticias en la televisión, pero lo que no vemos es lo que detenemos. ¿Cuántas cosas hubieran ocurrido y Dios pone su mano y dice no va a ocurrir? Que a partir de hoy recemos de un modo especial el Cordero de Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos
al Señor nuestro Dios, Él es fiel y cumple sus promesas. Por la Iglesia de Cristo, para que proclame la buena noticia de salvación